¿Cuántas veces dejaste de hacer algo por miedo a lo que otros pensarían? ¿Cuántas veces te frenaste, te ocultaste o incluso te avergonzaste, solo porque alguien allá afuera podría juzgarte? Hoy quiero hablarte a vos, que estás cansado de cargar con esa cadena invisible, el miedo a la opinión de los demás. Esa prisión en la que, sin darte cuenta, te encerraste hace años. No importa si tenés 40, 50 o 60 años, esta herida es universal. Y hoy, ahora mismo, podemos empezar a romperla. Ni siquiera es importante. Escúchalo bien, el juicio ajeno no es un espejo, es una sombra. Una sombra que se proyecta desde la mente de otros. Y sin embargo, te condicionan. El budismo enseña algo claro y potente: el sufrimiento nace del apego. Y cuando necesitas aprobación externa, estás apegado a la idea de gustarle a todos. Pero eso es imposible. Es como querer atrapar el viento. Y mientras más lo intentes, más vacío te vas a sentir. Por eso, hoy quiero que te pares frente a vos mismo y te digas: no soy lo que otros piensan. No soy la opinión de nadie. Soy mi propia verdad. En este video te voy a mostrar cómo salir, paso a paso, de esa cárcel mental. Cómo recuperar tu poder, tu paz, tu libertad interior. Porque sí, es posible. Solo tenés que escucharte más a vos y menos al mundo. Prepárate, porque lo que vas a descubrir ahora, lo que estas enseñanzas budistas tienen para darte, pueden cambiarte la vida. Comencemos. Desde que éramos chicos nos enseñaron a buscar aprobación. Un 10 en la escuela, una sonrisa de mamá, un elogio de los amigos. Y sin darnos cuenta, empezamos a medir nuestro valor según los aplausos del mundo. ¿Te diste cuenta? Cada vez que alguien no te acepta, sentís que algo está mal en vos. Como si hubieras fallado. Pero esa es la gran mentira. El rechazo de otros no define quién sos. Solo refleja sus propias limitaciones. El budismo enseña que la causa del sufrimiento es el deseo no satisfecho. Y en este caso, el deseo de ser aceptado por todos es justamente eso, un deseo imposible. No importa cuánto hagas, cuánto te esfuerces, siempre va a haber alguien que te critique, que no te entienda o que directamente te ignore. Por eso, cuanto más busques gustarle a todos, más te vas a alejar de vos mismo. Más pequeño te vas a volver. Porque cada intento de agradar es, en realidad, un abandono de tu propia esencia. Mira alrededor. Las personas más auténticas, las que realmente admiras, no intentan encajar. Ellas son como son, sin pedir permiso. Su poder está en su autenticidad, no en la aprobación ajena. Entonces, ¿por qué seguís regalándole tu paz al juicio de otros? ¿Cuánto más vas a vivir intentando que todos te quieran? Hoy es momento de decidir, ¿querés ser libre o querés ser aceptado? Porque no se puede tener las dos cosas. La libertad real siempre incomoda a alguien. Y eso está bien. Respira profundo. Empezá a amigarte con el rechazo. Empezá a ver que no te quita nada, al contrario, te devuelve a vos mismo. Cada vez que alguien opina sobre vos, recordalo, ellos solo están mirando desde su propia historia. Desde sus miedos. Desde sus límites. Una persona insegura te va a criticar por ser valiente. Una persona amargada va a burlarse de tu alegría. Alguien que se siente pequeño va a minimizar tus sueños. Pero eso no tiene nada que ver con vos. Tiene todo que ver con ellos. El Buda enseñaba que la mente proyecta. Lo que otros te dicen no es un reflejo fiel de vos, es una proyección de lo que ellos llevan dentro. Si entendés esto, te liberás. Porque de pronto, dejas de tomarte todo de manera personal. Y empezás a vivir. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces frenaste tus pasos por miedo a la crítica? ¿Cuántos proyectos no iniciaste? ¿Cuántas palabras te guardaste? ¿Cuántos sueños archivaste? Todo, por miedo a un ¿qué van a decir? Pero pensalo, esa gente que podría criticarte,
¿Acaso ellos van a vivir tu vida? ¿Van a sentir lo que vos sentís? ¿Van a enfrentar lo que vos enfrentás cada día? No. Nadie puede caminar tu camino salvo vos. Entonces, ¿por qué cederles el poder? Cada vez que te paralizas por miedo al que dirán, estás entregándoles las llaves de tu libertad. Estás diciendo, ustedes decidan quién puedo ser. Pero hoy, ahora, podés recuperar esas llaves. Podés elegir escuchar menos afuera y más adentro. Porque la única opinión que debe importarte es la tuya. Y la única vida que está en juego es la tuya. El miedo a lo que otros piensan es como una niebla, te rodea, te nubla, te confunde. Pero es solo eso, niebla. No es real. La trampa es mental. Es un cuento que tu mente te repite, si no te aceptan, no valés. Si te critican, estás fallando. Si te rechazan, algo está mal en vos. Y lo peor es que lo crees. ¿Te das cuenta? Estás cargando con opiniones que ni siquiera existen todavía. Porque muchas veces sufrís por lo que crees que los demás podrían pensar, ni siquiera por lo que realmente dijeron. Tu mente anticipa el rechazo. Imagina el juicio. Y vos, reaccionás como si fuera verdad. El budismo enseña que la mente es como un mono saltando de rama en rama. Inquieta, inestable, siempre creando historias. Pero esas historias no son tu realidad. Hoy te invito a dar un paso atrás. A observar tu mente como un testigo. A ver cómo ella te dice, te van a juzgar. Y vos, en lugar de creerle, simplemente escucharla y dejarla ir. Es un entrenamiento. Pero es posible. Cada vez que sientas ese miedo al juicio, recordá, no es real. Es una proyección de tu mente condicionada. Respira profundo. Sentí tu cuerpo. Volvé al presente. Pregúntate, ¿lo que temo ahora es un hecho o solo una historia que mi mente está inventando? La respuesta va a liberarte. Porque detrás del miedo está tu libertad. Ahora, déjame preguntarte algo simple pero poderoso. ¿Hace cuánto que no te escuchas? No me refiero a escuchar tus miedos. Me refiero a escuchar tu verdadera voz interior. Esa que no juzga, que no exige, que simplemente sabe. El problema es que, cuando vivís pendiente de lo que otros piensan, tu propia voz se apaga. Se vuelve un susurro perdido entre los gritos del mundo. Y empezás a vivir para ellos, y no para vos. Pero esa voz sigue ahí, esperando. El budismo dice que la sabiduría no se adquiere, se recuerda. Porque ya está en vos. Solo necesitas silenciar el ruido para escucharla. ¿Cómo empezar? Cada día, haz el ejercicio de detenerte unos minutos. Cerrá los ojos. Respira lento. Pregúntate, ¿qué necesito hoy? ¿Qué deseo realmente? ¿Qué me haría bien a mí, más allá de lo que el mundo espera? Y escucha. Puede que no tengas respuestas claras al principio. Está bien. La conexión se recupera con la práctica. Pero lo importante es que, por fin, te estás priorizando. Te estás poniendo primero. Deja que el mundo hable. Que el mundo opine. Vos seguí tu propio camino. Porque mientras persigas la aprobación externa, tu alma va a seguir hambrienta. Pero cuando te escuches de verdad, vas a sentir algo que nadie puede darte desde afuera. Paz interior. Ese es el verdadero aplauso que tu corazón necesita. ¿Sabes qué es libertad? Libertad no es viajar por el mundo ni tener una agenda sin compromisos. Libertad es poder ser vos mismo, sin pedir permiso. Es caminar sin pensar si vas a gustar o no. Es hablar sin calcular si te van a aceptar. Es elegir tu ropa, tu trabajo, tus sueños, sin buscar la aprobación de nadie. Eso es libertad verdadera. Y es un lujo que muy pocos se permiten. ¿Por qué? Porque ser uno mismo incomoda. Rompe expectativas.
Molesta a quienes quieren que encajes en el molde que armaron para vos. Pero el budismo enseña que el apego a la imagen es una causa de sufrimiento. Si querés vivir siendo el que agrada, vas a sufrir. En cambio, cuando aceptas que algunos te van a querer y otros no, todo cambia. Porque dejas de pelearte con la realidad. Mira a los grandes maestros espirituales. Mira a las personas que admiras. Ninguna fue amada por todos. Al contrario, cuanto más auténticas fueron, más críticas recibieron. Pero siguieron. Y por eso, dejaron huella. Hoy te invito a dejar de esconderte. A dejar de recortar partes de vos mismo para encajar. Recordá, vos no estás en esta vida para cumplir las expectativas de otros. Estás acá para ser quien verdaderamente sos. Y quien no acepte eso, simplemente no merece un lugar en tu paz. Que hablen, que opinen, que critiquen. Mientras tanto, vos avanzá, siendo vos. Ignorar no es ser cruel. Ignorar es proteger tu paz. Escucha bien, no todo lo que llega a tus oídos merece atención. No toda opinión merece respuesta. No todo juicio merece explicación. El budismo enseña el arte del desapego. Y eso incluye desapegarte de las palabras vacías, de las críticas destructivas, de las miradas cargadas de juicio. Cada vez que alguien opina sobre vos, tenés dos caminos: cargar esa opinión como una mochila pesada o soltarla. Y soltar no es indiferencia, es inteligencia. Pregúntate, ¿esto que me dicen me construye o me destruye? ¿Me acerca a quien quiero ser o me aleja? Si la respuesta es negativa, soltalo. Sin culpa. Imagínate que sos un árbol. Las hojas secas caen. No las retenés. Porque si las retuvieras, el árbol se enfermaría. Lo mismo pasa con tu mente. Cada juicio innecesario que retenés, te intoxica. Por eso, aprender a ignorar es un acto de amor propio. Que hablen, que opinen, que digan. Vos podés escucharlo, sin cargarlo. Respirá y repetite. No necesito demostrar nada. No necesito agradar. Solo necesito ser fiel a mí mismo. Y cuando sientas culpa por ignorar, recordá. Estás eligiendo tu paz. Y tu paz vale más que cualquier aplauso. Ahora lo sabes, el miedo a lo que los demás piensan es solo una sombra. Una ilusión. Una cadena mental que vos mismo podés romper. Hoy, no necesitas ser entendido. No necesitas ser aceptado por todos. Solo necesitas ser fiel a vos. Recordá esto cada vez que el miedo regrese. Lo que otros piensen de vos no es asunto tuyo. Tu único asunto es vivir tu verdad. Caminar tu propio camino. Construir una vida donde tu paz sea prioridad. Deja que el mundo hable. Deja que la gente opine. Ellos no conocen tu historia. No sienten lo que vos sentís. No saben lo que cuesta cada paso que das. Entonces, ¿por qué seguir regalándoles tu libertad? Cada vez que te invada el miedo al juicio, respira. Sonreí. Y avanza igual. Porque la libertad no es no tener miedo. La libertad es caminar, incluso cuando el miedo grita. Hoy empieza una nueva etapa. Una etapa donde te vas a permitir equivocarte, brillar, fracasar, soñar, sin pedir permiso. Tu vida te pertenece. Tu historia es solo tuya. Y si querés seguir trabajando ese poder interior, no te vayas sin ver este otro video. El poder de ignorar a los demás, enseñanzas del budismo. Ese video te va a mostrar cómo fortalecer aún más tu mente, para que nunca más el juicio ajeno te robe la paz. Te espero ahí.